Hola, en este video vamos a hablar sobre los principios rectores de los títulos valores. Por el artículo 619 del Código de Comercio podemos abstraer los 5 principios: incorporación, literalidad, autonomía, necesidad y legitimación. La incorporación es el principio rector de los principios rectores, aquel que permite dos cosas: el nacimiento único del título valor y que los derechos y las obligaciones cambiarias con el soporte material formen una unidad jurídica y económica que es el título valor. Los títulos valores tienen 5 elementos, tienen un soporte material, unos requisitos de ley, unas menciones de ley, deben de constar por escrito y tienen una declaración unilateral de voluntad generadora de derechos y correlativas obligaciones. Es por esto que estos elementos dan el soporte material para que formen una unidad jurídica y económica. Es decir, que queda vaciado y ligado al papel el derecho que tiene propiedad. Se convierte en un bien mueble con vida y valor económico, y eso lo podemos ver en el artículo 655 del Código Civil, al igual que el 619 del Código Comercio. Es así como podemos concluir que el título valor es un derecho personal, pero ese derecho está contenido en el soporte material, lo que implica que tiene algo de derecho real. La literalidad tiene un recorrido histórico, pues las relaciones de los cambistas en la Edad Media permitía que de una ciudad-estado a otro se hicieran negocios para la entrega de dinero, de tal manera que la entrega no lo hacía el comerciante, sino otra persona por medio de comunicaciones, que sería el inicio del contrato de cambio trayecticio. Es por eso que el tenor literal consta por escrito, es un fundamento elemental de los títulos valores, porque a través de este escrito se plasma el derecho y la correlativa obligación. Entonces se va a establecer el alcance y la profundidad de los mismos. Esto se puede ver inmerso en el artículo 626, pues la literalidad es el requisito para la existencia, validez y prueba de los derechos y obligaciones. Esto lo podemos ver inmerso en la sentencia 17302 del 2015 de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la autonomía. Algunos doctrinantes se refieren a la autonomía como la separación del título valor del acto jurídico que le da origen, pero aquí lo vamos a ver como dos referentes. El primero es que frente a cada obligario cambiario, es decir, por pasiva, se va a obligar el cambiariamente, quien firma el título valor y lo entrega con la intención de hacerlo negociable. Su declaración de voluntad queda refrendada a través de la firma, como lo muestra el artículo 625. Pues, ¿qué pasa con cada obligario cambiario? Pues, a pesar de ser obligados solidariamente, cada uno es autónomo e independiente. Los vicios que afecten la obligación de alguno o algunos de los obligados cambiarios no se extiende a otro u otros obligados cambiarios. Eso también lo podemos ver en el artículo 627. Un ejemplo: Pedro y María, como promitentes, se obligan a pagar a la orden de Ricardo una suma de dinero a través de un pagaré, pero resulta que anulan la obligación de María por falta de capacidad, pero la obligación de Pedro sigue incolume, pues todavía tiene que responder por esa suma de dinero, por ser autónomo. Por otro lado, lo podemos ver por la circulación cambiaria, es decir, la autonomía por activa, que consiste en la independencia del derecho que surge para cada beneficiario o tenedor legítimo del título valor respecto de lo que hubiera ocurrido en la relación o negocio causal subsiguiente. Es decir, que cada beneficiario recibe un título valor, lo hace en forma unificada. Por ejemplo, Pedro tiene un título valor pagaré que promete a pagar a la orden de Ricardo una suma de dinero. Esa promesa entre Pedro y Ricardo surge una compraventa de un bien que Ricardo le vendió a Pedro. Ricardo es la beneficiaria y, con base en la ley de circulación cambiaria, endosa el título valor a Óscar, quien se vuelve el nuevo tenedor legítimo del título valor. El derecho de Óscar está en el título valor, no en la compraventa realizada entre Pedro y Ricardo. O como tenedora legítima, el título valor le cobra a Pedro y Pedro no se puede negar a pagarle a Óscar por un incumplimiento de Ricardo. Es decir, la autonomía por activa se evidencia en la circulación cambiaria del título valor. El principio de necesidad dicta que como bien mueble para la existencia, validez y eficacia de los derechos y obligaciones incorporados se requiere la materialidad del soporte material, porque el derecho está incorporado y fusionado en el soporte material, de tal manera que se requiere ese corpus para el nacimiento, circulación y extensión del título valor. La copropiedad es un elemento fundamental de los títulos valores, por eso quien presenta el beneficiarse del título lo requiere materialmente y quien se obligue tiene que hacer materialmente mediante la firma. Un ejemplo es que Pedro es beneficiario de un pagaré en el cual se obliga a María. Pedro pierde el título, entonces también va a perder ese soporte material y por ende el derecho incorporado.
De esto nos habla la sentencia 310 del 2009, como se muestra en la presentación. El último principio es la legitimación, pues no todo el que tenga el título o valor materialmente puede disponer legítimamente del mismo y hacerlo efectivo, como nos habla el artículo 647. Es decir, con base en el principio de necesidad, el título se debe tener materialmente, pero esto no es suficiente porque se requiere la legitimación, que es tenerlo materialmente y jurídicamente para valerse de los derechos que en él se incorporan. Un ejemplo es que Pedro, a través de un título de valor pagaré, promete pagar a la orden de Ricardo una suma de dinero. Ricardo tiene el título, pero se le extravía. Camila lo encuentra, y aunque Camila tiene la tenencia del título, no tiene la facultad de disponer de él, ni de negociarlo, ni de hacerlo valer, porque no tiene la legitimación. Y es así como terminamos el estudio de los principios rectores de los títulos valores. Muchísimas gracias.